Es un gusto saludarles, alumnos y alumnas de noveno grado, para trabajar con el contenido programado para la semana 3 de lengua, con el título Los fenómenos lingüísticos. Vamos a trabajar con el libro de texto de lengua, y para iniciar vienen las siguientes preguntas. Actividad en pares. Respondemos y luego compartimos las respuestas con la clase. ¿Qué es la comunicación digital? ¿Qué medios de comunicación digital utilizamos? ¿Cuál es la diferencia entre la forma de escribir una carta y un mensaje de chat? Cuando escribimos chat solamente o solemos combinar textos con emoticonos. ¿Por qué hacemos esto? Escribimos algunos ejemplos de expresiones comunes en el chat. Y aquí he compartido algunas respuestas para cada uno de ustedes. Por ejemplo, en la primera pregunta, literal A, la comunicación digital es aquella que mantenemos o realizamos a través de canales electrónicos o digitales. Literal B, la pregunta B decía qué medios de comunicación digital utilizamos. Utilizamos mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, llamadas de voz. Literal C decía cuál es la diferencia entre la forma de escribir una carta y un mensaje en chat. La diferencia entre la forma de escribir una carta y un mensaje de chat radica en que la carta cumple con una estructura con la que se debe seguir debido a que es un documento formal. Además, estas tardan en llegar a su destinatario y por consiguiente en recibir una respuesta. Mientras que los mensajes de chat son menos formales, es decir, son más informales, y la respuesta recibida es inmediata. El literal D decía, cuando escribimos chat solemos combinar textos con emoticones. ¿Por qué hacemos esto? Debido a que estos representan palabras o frases que son más fáciles de decir y de escribir mediante un emoticón. Además, estos representan nuestro antiguo medio de comunicación por señas y símbolos. Y la pregunta del literal E, algunos ejemplos de expresiones comunes en el chat. Ok, está bien, dale, llámame, te llamo en unos minutos. Son algunas de las frases más comunes que se utilizan en el chat. Luego vendríamos con actividad docente. Leamos lo que es un aféresis. Es un fenómeno lingüístico que se produce al eliminar un sonido al inicio de una palabra. Existen dos tipos de aféresis, de un idioma a otro y dentro del mismo idioma. Por ejemplo, Gustavo, Tavo, Angelita, Lita. Ese es un ejemplo de aféresis. Apócope es un fenómeno lingüístico que se produce al eliminar sonidos al final de una palabra. Este fenómeno es común en el habla cotidiana, ya que es más fácil para los hablantes suprimir el último fonema al pronunciar una palabra. Por ejemplo, televisor, tele, computadora, compu, fotografía, foto. Y síncopa, que es un fenómeno lingüístico que se produce al eliminar un sonido en medio de una palabra. Por ejemplo, natividad, usamos Navidad. Y aquí escribimos una conversación como las de un chat para nuestro compañero o compañera, en el que utilicemos ejemplos de aféresis, síncopa y apócope. Y aquí está un ejemplo. Hola, ¿cómo están? Dice. Observen cómo está escrito la palabra están. Ahí le hemos quitado una E. Mazo y vos. Aquí también hemos suprimido unas letras de una palabra. Yo estoy BN, dice ahí. Se supone que quiere escribir yo estoy bien. Me alegro. Mi mamá y yo vamos a ir al río el fin de. Otros ejemplos en los cuales se observa el uso de estas figuras o fenómenos lingüísticos que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria. Y aquí podemos observar más. ¿Quieren ir? Y hoy vamos a hacer un asado, los pasamos a traer en la mañana, así que preparen, así se esperan en el parque. De acuerdo, aquí hemos observado una serie de expresiones donde se puede ejemplificar el uso de aféresis, síncopa y apócope. Estas fenómenos lingüísticos que ya definimos en qué consiste cada uno de ellos. Escuchamos los mensajes de los demás y elaboramos una lista de ejemplos de estos fenómenos lingüísticos. Por ejemplo, aféresis, por Antonia ponemos Toña, por Francisco Chico, Valentina, Tina, Alberto, Beto. Son ejemplos de aféresis.
Síncopa. Por ejemplo, por Instagram escribimos Insta, refrigeradora, refri, bicicleta, bici. Y por apócope decíamos natividad, Navidad. Eliminamos en medio unas letras o en este caso una sílaba. ¿Cómo afectan estos fenómenos lingüísticos al dominio del correcto uso de la lengua? Las personas se acostumbran a utilizar las palabras con estas variaciones y no practican una escritura correcta, por lo que al momento de redactar un texto formal se puede escribir con errores o formas inadecuadas. Esta es una de las consecuencias. Los fenómenos lingüísticos son elementos que rompen con el uso estándar del lenguaje. Cambios en la pronunciación, suma o eliminación de sonidos son los más comunes. Luego veamos con lo que son los mensajes en redes sociales, comunicación y redes sociales. Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarse de los amigos. Contados con los dedos de una mano se han pasado en muy poco tiempo a tener cientos de ellos, a los que la mayoría de las veces nunca se ha dado un abrazo, ni siquiera conocido o visto. Estas estructuras de contacto acercan y alejan, ya que permiten comunicarse a cualquier hora del día con cualquier persona, aunque vivan a una distancia kilométrica, pero también pueden aislar a las personas que están más cerca. Utilizamos las redes sociales con diferentes propósitos, desde la meramente profesional hasta la de compartir ocio, conocimientos o buscar pareja. Todas ellas atienden a una de las necesidades básicas del ser humano: estar en contacto con otra persona, socializar y cubrir el sentimiento de pertenencia. Si se usan adecuadamente, ofrecen ventajas como las que se enumeran a continuación. 1. Facilitan comunicarse en la distancia. Visibilidad para su negocio o para sus propios conocimientos, y facilitan estar informado al segundo de lo que ocurre en el mundo. Respondemos y socializamos. ¿Cómo ha cambiado la forma de comunicarnos en la era tecnológica? ¿Qué consejos proporcionarías a tus compañeros para hacer un uso adecuado de las redes sociales? ¿Qué consecuencia tiene el uso inadecuado de las redes sociales? Y aquí tengo las preguntas, las posibles respuestas. ¿Cómo ha cambiado la forma de comunicarnos en la era de la tecnología? Ha cambiado por el hecho de poder comunicarnos con otras personas de manera más fácil y rápida. ¿Qué consejo proporcionarías a tus compañeros para hacer uso adecuado de las redes sociales? Hoy en día las redes sociales llevan el concepto de privacidad a un campo muy peligroso, en el cual al hacer mal uso de las redes podemos estar expuestos a extorsiones, robo de información personal, etc. Ese sería un consejo, que hay que tener cuidado. ¿Qué consecuencias tiene el uso inadecuado de las redes sociales? Puede tener consecuencias físicas como mentales y psicológicas si nosotros entablamos algún tipo de comunicación con personas que desconocemos cuáles son sus cualidades o características personales. Luego vamos a la actividad individual. El correo electrónico es un servicio de internet que permite a sus usuarios enviar y recibir mensajes. Quien envía el mensaje es el remitente, quien lo recibe es el destinatario. Ambos interlocutores pueden estar conectados al mismo tiempo, por lo que la comunicación se establece al instante. El servicio de correo electrónico de alguna manera reemplazó la carta escrita que conocemos, cumpliendo el mismo objetivo y en algunas ocasiones más formales hasta la misma estructura. Para enviar un correo electrónico primero debes crear una cuenta en un servidor, luego seguir los pasos en el interfaz del correo, dar clic en nuevo mensaje o redactar. Rellenamos el campo para con la dirección del correo electrónico del destinatario. Escribe la dirección del correo de la persona o institución a quien enviarás el mensaje. En asunto, escribe palabras claves, un breve resumen que indiquen el objeto del mensaje. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Reciban un cordial saludo. El motivo del presente correo es para solicitar su participación en la lectura poética que se llevará a cabo en el Complejo Educativo Salvador Salazar Arrué el 15 de agosto de 2021 a las 3 p.m. en espera de su respuesta. Atentamente, Antonio Serrano, especialista en lenguaje y literatura. Aquí es donde está el espacio para escribir el texto. Aparecerán algunas opciones para personalizar el estilo. La estructura es de saludo, cuerpo y despedida. Si quieres adjuntar algún archivo como un documento o fotografía, debes darle clic en el botón adjuntar. Luego viene otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre enviar un mensaje por chat y un mensaje de correo electrónico? El mensaje por chat posee características de la comunicación oral. Muchas veces es espontáneo, poco planificado, dependiendo siempre de la persona a la cual se dirige el mensaje. Se utiliza el lenguaje popular, en cambio un correo electrónico utiliza un estilo más sobrio y formal. Luego vamos a los signos de interrogación y exclamación.
Los signos de interrogación se utilizan para representar en un enunciado, un escrito, la intención interrogativa. Existe un signo que indica el inicio de la pregunta y el otro que indica el final. Ambos deben colocarse obligatoriamente al escribir una frase interrogativa. Y los signos de exclamación se utilizan para representar las intenciones comunicativas que indican emociones o sentimientos como la sorpresa, el asombro, la alegría, la súplica, el mandato, el enojo, entre otros. Al igual que los signos de interrogación, es obligación escribir el signo de apertura y cierre. Y aquí se nos pide que escribamos nuestro mensaje utilizando signos de admiración e interrogación. Se nos invita a escribir un correo electrónico en el cual ustedes van a determinar algún compañero o compañera a la cual le puedan escribir considerando las indicaciones que aparecen aquí previamente de las partes que lleva el correo electrónico que debemos tomar en cuenta. Luego dice, revisamos el texto, revisamos la redacción del correo, solicito a un compañero o compañera que revise mi escrito para verificar que no tengo errores ortográficos. Y por último dice, leemos las oraciones y colocamos los signos según corresponda. Intercambiamos para revisar el uso de los signos y escribimos una X si fue correcto o incorrecto su uso. Y aquí tenemos una propuesta de cómo tendría que haber quedado correctamente. ¿Por qué a las nubes se las lleva el viento? Es necesario colocar signo de interrogación. Papá, cuando llegues a casa, ¿podremos jugar? Aquí está cómo tendría que haber quedado. ¿A dónde está la escuela? ¡Qué lindas son las flores del campo! Esta es una exclamación. ¡Qué lindas son las flores del campo! Por fin llegó Navidad. La he esperado todo el año. Le hicieron la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes? Aquí hicieron falta los signos de interrogación. Estoy muy feliz. He aprobado todas las materias. Abran todas las ventanas. Hace calor. Buenos días. Qué bello día es hoy. Qué felices son los niños al cantar. ¿Qué piensas tú del cuento que leímos? Entre signos de interrogación. ¿Cuánto tiempo dura la película? ¡Qué bien! Celebraremos el Día del Estudiante. Aquí perfectamente podemos ver las cualidades o las formas en las que tendrían que utilizarse los signos de admiración y de interrogación en cada una de estas frases u oraciones que aparecen previamente. Así es que luego dice, ¿cómo afecta la comprensión de un enunciado cuando no utilizamos signos de admiración o interrogación? Pues en la mayoría de casos es difícil entender el mensaje, siendo que se puedan llegar a malinterpretar y haya confusión en el texto que se ha escrito. Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de 9º grado, estaríamos completando el contenido propuesto para la semana 3, cuyo tema era los fenómenos lingüísticos. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.